el Evangelio de Marcos y vamos a estar en Marcos 6, 7 el día de hoy. Marcos capítulo 6, verso 7. El tema del día de hoy es la misión de los 12. Bueno, ya escucharon ahí esto de dar series, bueno, le facilita a los de la alabanza saber de qué vamos a predicar, ¿verdad? Ya saben ellos que siguen, entonces, bueno, pues ya fuimos ministrados en los cantos, sin embargo, pues hay que ir a la palabra del Señor. Marcos 6, 7, Marcos 6, 7, el tema es la misión de los 12, es el tema que vamos a estudiar el día de hoy, la misión de los 12, seguimos en el Evangelio de Marcos y hoy viene otra vez un cambio importante, interesante, en donde vamos a ver, hermanos, que un día se termina la teoría, un día se terminan las demostraciones y los ejemplos del maestro y llega el día en que nos toca a nosotros entrarle a trabajar, ¿no? Un día cuando se acaba la teoría y se acaba las ilustraciones y es el momento de la práctica, es el momento de ir al taller, es el momento de poner en práctica todo lo que hemos aprendido. En los últimos 2 capítulos que comprenden más de medio año en la vida de Jesús, hemos estado viendo la intensidad del trabajo del Señor Jesús, cómo se la pasó durante meses hablando por parábolas, hermanos, acerca del reino de los cielos, explicando la importancia de sembrar la semilla, ¿verdad? Es por medio de la semilla estar sembrando la palabra de Dios y cómo somos responsables de qué tan apto está nuestro oído para recibir. Y después de haber enseñado tantas cosas de los misterios del reino de los cielos por medio de parábolas, el Señor comienza a manifestar su autoridad, su poderío, su señorío, ¿no? Desde que sanó a la gente, desde que dice el Señor es el Señor del sábado, desde que se adueña el Señor de la verdadera interpretación de las Escrituras, y después comienza a demostrar su autoridad sobrenatural, primero reprendiendo al viento y terminando con aquella tempestad en medio del mar. Después vimos, hermanos, que libera a este gadareno endemoniado, demostrando que tiene autoridad sobre las potestades del infierno y los demonios. Y después una mujer con mucha fe solamente tocó el borde de su manto y quedó sana de una enfermedad terrible de muchos años, para llegar a la casa de Jairo y levantar a la niña que había muerto, que había fallecido. Le da la orden, levántate. Y el Señor ha demostrado su autoridad. La semana pasada vimos que después de esa gran gira triunfal, que pudiéramos llamarle así, de Jesús, ¿verdad?, hablando a multitudes y haciendo grandes maravillas, llega a su casa a Nazaret y ahí es objeto de menosprecio. Ahí en Nazaret el Señor no es recibido bien, es menospreciado, se burlan de Él, lo desprecian. El Señor les dice que no hay profeta sin honra, sino en su casa. Ahora bájale un poquito, hermano, a las de afuera, a estas dos. Y el Señor les dice, no hay profeta sin honra, sino en su misma casa, ¿verdad? Y entre sus parientes. Y no se desanima el Señor. Con eso terminamos la semana pasada. El Señor, al ver el rechazo de su misma familia, de la gente donde creció, el Señor no deja de trabajar. Termina el texto que estudiamos la semana pasada, que el Señor se va y sigue predicando en todas las aldeas alrededor, ¿cierto? Pues este es el Señor Jesús, y ahora, a partir de este texto, le toca a los discípulos comenzar a participar en la extensión del reino de los cielos, la misión de los 12. Vamos a leer Marcos 6, 7. ¿Ya están ahí, hermanos? Marcos 6, 7. Nada más chequen la transmisión que sí se escuche, porque oigo raro. ¿Sí están escuchando bien? Como que yo no, pero... Marcos 6, 7 dice: después llamó a los 12. Después de esto, fue rechazado en Nazaret, se pone a predicar en las aldeas alrededor. Dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo, esa es la voz de Jesús: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieron, ni os oyeren,
Salid de ahí, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Así es que a partir del día de hoy vamos a ver cómo el Señor ahora envía a esos 12 que han estado con Él en la mañana, en la tarde, en la noche, comiendo, durmiendo con Él, viajando con Él. Ellos han experimentado las maravillas de las parábolas, de las enseñanzas de Jesús, los milagros de Jesús, el señorío de Jesús, la autoridad de Jesús, el rechazo incluso que recibe Jesús. Han estado con Él, han aprendido y ahora el Señor los manda a ellos a continuar la predicación del reino de los cielos. Sin duda, hermanos, vamos a encontrar mucha enseñanza para nosotros, porque ahora en la era de la iglesia esta misión es para todos los cristianos. Lo vamos a ver más adelante. Así es que pongámonos en manos del Señor. Me acompaña a orar. Que sea Dios que nos hable, que nos ministre, que toque nuestra mente y nuestro corazón y nos instruya en esta hermosa mañana. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Padre, por tu palabra que es espíritu y que es vida. Gracias por este lugar donde podemos con libertad acercarnos a alabarte, adorarte. Gracias, Señor, por tu cruz, en donde fuimos, Señor, trasladados de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias, Padre, por recordarnos esta mañana este encargo, esta comisión que nos diste a todos los que hemos creído en ti. Nos ponemos entonces, Señor, delante de ti para recibir tu instrucción en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Listos, hermanos? Bien, pues miren, lo primero que anoté aquí, del menosprecio a la acción. Quiero retomar cómo terminamos la semana pasada con esta instrucción que nos da Pablo de no permitas que nadie te menosprecie. ¿Se acuerdan? No permitas que la gente te menosprecie, o por ser joven, o por ser viejo, por ser flaco, por ser gordo, por ser chilango, por irle a la América. Bueno, es que eso sí es pena. Pero no permitas que te haga daño, no permitas que te desanime, que no te saquen de la misión para la que fuiste llamado, sino que puedas tú continuar. El Señor es menospreciado en Nazaret, sin embargo el Señor continúa predicando en todas las aldeas alrededor. Acuérdense, dijo, pues ustedes se lo pierden, ¿verdad? Probablemente fue doloroso para él que ni su familia le recibiera y creyera en él, pero pues ustedes se lo pierden. Se fue a las otras aldeas y continuó su ministerio, y también continúa con esta formación y capacitación que estaba haciendo con sus discípulos, preparándolos para que ellos fueran los encargados de extender el reino de los cielos. A partir de este momento, nosotros entramos también en acción. El Señor nos llama, nos prepara, nos envía, nos da autoridad y tiene una comisión para nosotros. Así es que vamos a empezar a estudiar. Dice Marcos 6:7. Después llamó a los 12, después de seguir adelante, después de ser menospreciado, continuó, llamó a los 12, estos 12 que él había llamado para ser apóstoles, y comenzó a enviarlos. Fíjense, los llamó, hermanos. Vayan anotando los que anotan. ¿Qué tiene que haber? Un llamado, hermanos. Un llamado para la obra. Hermano, no te pongas a hacer las cosas por tu cuenta. Espera que el Señor te llame. Hermano, y que te llame. Hoy en día sabemos que el Señor repartió dones y talentos, ¿cierto? Con propósitos específicos para dirigir la iglesia. Está bien. Esperemos el llamado. La iglesia necesita llamados, no acomedidos, hermanos. Esperemos el llamado. Dice, llamó a los 12. Le seguía mucha gente, pero no los llamó a todos, ¿se acuerdan? Le seguía muchísima gente, pero él llamó a 12 en ese momento. Ya después veremos, después de la resurrección, le llama a toda la iglesia, todos los discípulos reciben esta comisión. Pero en este momento específico, ¿llamó a cuántos? A 12. Hermano, no te desesperes si no te ha llamado a ti. Puedes tener un don, un talento que Dios te dio. Espera el tiempo de tu llamado. Fíjense cuánto tiempo ya llevan con Jesús.
toda la experiencia que estos hombres tienen y apenas hoy los llama a comenzar a trabajar. Hay una preparación previa. No se desespere, capacítese, aprenda, acompaña al que le está enseñando, entienda las cosas, ¿verdad? Espere a que sea llamado. Fíjese cómo hubo una preparación, después viene este llamado para la misión. Y comenzó a enviarlos de dos en dos. Vean cómo el plan de Dios es que trabajemos en equipo, hermano. La iglesia no es jugar al llanero solitario, hermano. La iglesia es en equipo. La iglesia es de la coinonía que Dios preparó para sus hijos. Quiere que estemos juntos y quiere que trabajemos en equipo y quiere que nos acompañemos y quiere que seamos más productivos trabajando en equipo. El Señor estableció cómo hacer el evangelismo. Hoy conozco tanto evangelista errante por su cuenta, nada más le digo, no es la forma que el Señor diseñó. Formó equipos, hermanos, de trabajo. Y aquí los envía de dos en dos. Y es complicado trabajar en equipo porque vas a tener que ser humilde, vas a tener que dejar tu arrogancia, vas a tener que valorar las cualidades de tu compañero, vas a tener que someterte a veces a una autoridad, vas a tener que doblegar tu orgullo, tu ego, tus ideas para poder ser un equipo, ponerse de acuerdo y caminar en el ministerio que Dios te llame. Así es que tienes que ser preparado por el Dios, tienes que ser llamado por Dios, entiende que es un trabajo de equipo. ¿A quién le cuesta trabajar en equipo, hermano? Bien, qué bueno que levantaron la mano. Es verdad, es más fácil solo, pero no es igual de productivo ni de eficiente. Y el Señor nos mandó a trabajar en equipo y nos cuesta trabajo. En la mañana ponía el ejemplo que a veces, por ejemplo, en los hermanos que nos ayudan con la limpieza, muchas veces me han dicho, pastor, mejor déjeme solo, yo lo hago solo. O yo, mi hermano y yo, o mi esposa y yo, pero no, con otros no, déjenos solos. Es que es más fácil, ¿no? Vengo cuando quiero, si me hace tarde, o si regreso, estamos juntos. Pero trabajar en equipo con otra familia, me tengo que poner de acuerdo, tiene que ser a esa hora, ¿sí o no? Y nos cuesta trabajo, hermano, ser humildes, disciplinarnos, ser puntuales, respetar el trabajo del otro, el horario del otro, el tiempo del otro, las formas, las maneras del otro. Y se nos hace más fácil hacerlo medio más o menos, pero nosotros solitos. ¿También saben por qué nos gusta trabajar solos? Por si la regamos, nadie nos dice nada, no nos están corrigiendo. Hay muchas razones por cuales nos gusta trabajar solos, pero no es el plan de Dios. ¿Quedó claro? No es el plan de Dios. El plan de Dios es, los envió de dos en dos. Hizo parejas, hizo equipos de trabajo y los mandó a que fueran más productivos. El objetivo de este llamado es capacitar a los siervos, es multiplicar las voces que están predicando en el Evangelio. Era solo Jesús, ahora van a ser 12 más. Entonces, de eso se trata la iglesia, de capacitar a los santos para que vayan creciendo y se multiplique los que están predicando el Evangelio. Bien, Eclesiastés 4:9, vamos a ver esto, ¿por qué en equipo y por qué en parejas? ¿Por qué no solito? Si a mí me gusta ir solo, a mí me gusta hacerlo solo trabajo mejor, dicen muchos. ¿Saben qué? Es pura arrogancia, es puro orgullo, porque no estás dispuesto a ponerte de acuerdo con alguien, o someterte a una autoridad, o respetar los tiempos y los talentos. Y mire, y las fallas del otro, nos falta humildad para reconocer que el otro falla y en vez de ayudarlo, prefiero hacerlo yo solo. ¿Han visto a veces alguna mamá desesperada que le dice a su hijo, ya vete, yo lo hago, ya? ¿Le ha pasado, verdad, mamá? Pero sabes que no está bien, tienes que enseñarle, soportar las fallas y educarlos. Y no, a ver, te ayudo, hazlo bien. Y a veces es más, termino más rápido sola, dice la mamá. Pues sí, hermanos, pero no es lo correcto. ¿A poco no? Tu objetivo es enseñar, educar, capacitar y formarlos. Entonces, a veces, aunque te cueste más, tienes que dedicarte ahí. Entonces, es en equipo el asunto. Eclesiastés 4:9. Esta es la palabra de Dios. Mejor es
son dos que uno. Eso está en la Biblia, hermano. Mejores son dos que uno porque tienen mejor paga por su trabajo. ¿Por qué? Porque van a tener mejores resultados. Porque van a llegar más lejos. Porque van a tener mejor cosecha. Porque van a abarcar más lugar. Porque van a hacer un mejor trabajo, van a ser más eficientes, van a conseguir mejores resultados. ¿Estamos? Dice entonces, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Van a tener mejores resultados en la encomienda que su Señor les mande a hacer. Vean el verso 10. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Hermano, ¿alguna vez le ha llegado así como el desánimo, el cansancio de trabajar en la obra, de mantenerse en las cosas de Dios y como que siente que se agüita o que no tiene ganas? Bueno, usted va a batallar mucho si anda solo. Si usted no se rodea de amigos y de compañeros en la iglesia, usted falta cuando quiere, usted llega a la hora que quiere, usted si se da un mes de vacaciones se lo da, es verdad. Pero mira, cuando tú estás trabajando en equipo en los ministerios, faltas y luego, ¿qué pasó, Juan? ¿Qué te pasó? ¿Qué onda? No, es que hoy, no, yo paso por ti, no te preocupes. Se descompuso mi carro. ¿Cuál se descompuso? No quiere decir, ¿no? No, yo voy por ti, no te preocupes. No, es que mi abuelita, nos llevamos a tu abuelita. Pero lo que pasa es que... Y el que ha caído, lo levantan. Y órale, vámonos. Yo te apoyo, continúa. El desánimo, problemas, situaciones, enfermedades, no estás solo. Y vas a recibir la fuerza y el compañerismo de la iglesia y de tus compañeros. Porque si cayere, el uno levantará a su compañero, hermanos. Levanten la mano. ¿Quién está rodeado de compañeros así? Que si te andas cayendo, buscan y te levantan. Bueno, pues los que no levantaron la mano, ahí hay un área para trabajar, Es que tuve una mala experiencia en otra iglesia. No, yo voy y aprendo, pero no quiero saber de nada. Es orgullo, arrogancia y falta de amor. Porque así como el otro pudo haber fallado contigo, tú has fallado con los demás, hermano. De modo que eres una perita en dulce. Seguramente alguna vez alguien te lastimó o se pasó de rosca o de alguna manera te ofendió, pero tú también lo has hecho. Y sabes, lo mejor para seguir creciendo es estar rodeado de amigos que te digan la verdad, que te consuelen cuando sea necesario, que te exhorten cuando sea necesario y que te levanten cuando sea importante seguir adelante, hermano. Entonces muchos por ser el cristiano solitario tienen vidas bien frustradas y un crecimiento espiritual lentísimo, lentísimo. Ahora sí que a su tiempo, como se vayan sintiendo bien, si tienen ganas, si les agrada, si no, así es. Pero rodéate de amigos que amen a Dios y vas a ver cómo creces, cómo avanzas, porque no te van a dejar. Cuando quieras caer, te van a levantar. Claro que sí. Es lo mismo, júntate con mundanos. Es igualito. Ya no quieres y ellos van por ti. No, no tengo lana, yo te invito a las chelas, ahora pago yo. ¿A poco no son así los hermanos del mundo? Los hermanos del mundo. Bueno, es que hay unos que dicen que son hermanos, pero son del mundo. O sea, igual van contigo a la iglesia que al antro, ¿verdad? Bueno, puro mundano. Bueno, dice, si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, pobre del solo. Hermanos cristianos solitarios, esos que están mejor solos, para no tener problemas, para no tener chismes, es que son puro hipócrita. Ay de usted, dice la Biblia, ahí está, hermano. Ay del solo. ¿Sí está leyendo? Ni quiere leer, ¿verdad? Porque el Señor le está hablando. Sí. Ahí dice, hermano. Ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Claro, se aisló de los espirituales. Se juntó con el mundano, que ¿qué tiene? Vamos acá. Luego nos arrepentimos, chúpale, pruébale, nomás tantito. Todo el mundo lo hace, puro hipócrita. Júntate con esos y verás. Ay del solo, el que le falta el compañero cristiano, el hermano de la obra, los compañeros del ministerio. Ay
del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Eso va a caer y eso va a quedar tirado. Yo sé que ustedes conocen de gente que es bien feo esto, pero es una realidad, sigue sucediendo y continuamente, y creo que cada vez más. Un día alguien, oye, ¿no has visto a doña Cholita? Pero ¿saben por qué la empiezan a buscar? Porque ya huele feo su casa, se murió sola, nadie se acordó. Siguen pasando esas cosas. Hasta que huele feo ahí, ay, pues no ha salido, ya huele feo, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? No había quien le levantara, y cuando se enfermó ni quien le socorriera, nadie le extrañó. Mira, hermano, te voy a decir algo claro y contundente, cristiano solitario. ¿Te ha pasado que a veces no vienes a la iglesia, tal vez una o dos veces, y nadie te habló? ¿Y nadie te extrañó? Es que tú eres así. Eres el aislado. El que no tengo amigos, para no te andar en chismes. No, mejor así, porque ¿para qué me comprometo? No, en un ministerio no, porque, ay, no, son bien absorbentes. Lo que han tenido uno allí de esclavo. O sea, bueno, ha sido tu decisión. Ay del solo que no tiene quien lo levante. No, hermano, rodéate de gente que ame a Dios. Y que tú sabes que en el momento difícil te van a estirar la mano. Y en el momento que te andas desviando te van a exhortar. Y cuando te estás cayendo te levanten, hermanos. Ahí está la instrucción del Señor. Ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que le levante. También, si dos durmieren juntos. Vaya que en ese tiempo los misioneros viajaban juntos, dormían en el campo, ahí al lado de un árbol, hermanos, y hacía frío. Dice, si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Hermanos, el compañerismo es muy importante. Y si alguno, verso 12, y si alguno prevaleciere contra usted, se levantara oposición o atacarte o a quererte hacer daño, dice, si alguno prevaleciera contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto o fácilmente. Han escuchado que aplicamos estos últimos dos cuando hablamos de matrimonio, ¿cierto? O sea, bueno, los tres, ¿verdad? El compañero, si uno se cae, el otro lo levanta. ¿Cuántas veces el mayor apoyo en los momentos más difíciles ha sido de mi esposa, hermano? Y yo digo, ay, si estuviera solo. Y hay muchos que piensan así, ay, ojalá no me hubiera casado. Estaba mejor solito. No, hermano, la soledad es terrible. Incluso en el trabajo ministerial. Necesitamos compañeros fieles. Si alguno prevaleciere contra otro, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. ¿Quién está listo a trabajar en esta área? Ay de ustedes. Pues cuando caigan, no habrá quien los levante. Van a tener frío, se van a calentar solitos. Y si alguien les quiere hacer daño, pues tú solo. Hermanos, el rodearte de compañía cristiana y de y generar y desarrollar el buen compañerismo, sano compañerismo cristiano, tiene un precio. Y es por eso que muchos siguen solitos en este camino. Porque no están dispuestos a pagar el precio. ¿De qué? De dedicar tiempo, dinero y esfuerzo en esto, en las relaciones, en convivir, en estar juntos, en apoyarnos, en darnos la mano, en estirar algo cuando hay necesidad, en hacer lo necesario para exhortar y ayudar al hermano. No pagamos el precio, no nos esforzamos en esto. Y créanme, las consecuencias son graves. A veces lo vemos como mínimo. No, es que mi relación es con Dios. Dios dijo cómo. El compañerismo es importante. Por eso el Señor diseñó la iglesia, para que estemos juntos y en comunión, hermanos. Entonces, cristianos solitarios van a batallar mucho y van a crecer lentamente, muy lentamente. Sé el cristiano que si un día faltas, la gente te extrañe. Miren, hay gente que no vino tal, no, pues, y yo lo he dicho, hoy confieso. Oiga, pastor, no vino tal, no, pero eso viene como cada mes y medio. Ya ni me preocupo.
quién sabe, a lo mejor si es el mes, a lo mejor hoy le salió el baby shower, vino la clásica en diciembre, tuve visita de no sé dónde. Y no, entonces yo estoy tranquilo porque esa gente así es. Pero créanme que si falta, no quiero decir nombres también para no molestar, si falta alguien me doy cuenta inmediatamente le hablamos. No ha faltado en 2 años, o sea, algo pasó y necesita ayuda. Sucede, hermanos. O sea, algo no es normal, ni llega tarde. Fíjate, no es de los que piensan que la alabanza es como música para recibirte. Ya si hay muchos, ¿verdad? ¿Quiénes llegaron a media alabanza? Bueno, ok. No, está ahí antes y buscando en qué ayuda. No es normal que no haya llegado y te preocupas. ¿Por qué? Porque es gente que se ha esmerado en formar un compañerismo, ¿entendemos? Bueno, sigamos. Y también dice Amós 3:3, y es el precio que luego no queremos pagar, hermanos. Amós 3:3. Ay. Para que vean cómo hemos crecido en amor. Amós 3:3, se sabe este texto, se lo hemos dicho muchas veces, usted se lo sabe de memoria. Es una pregunta y dice así: ¿andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo? Esa es la razón principal por la que queremos andar solos. Esa es la razón principal por la que yo quiero trabajar solo, caminar solo. Esta es la razón principal también que los chavos de hoy no se quieren casar, porque no quieren trabajar en andar, en ponerse de acuerdo. Hermanos, en los ministerios tenemos que ponernos de acuerdo. A veces nos juntamos 3, 4 para algo y todos pensamos diferente. Y vamos a tener que ceder, y vamos a tener que dejar nuestras ideas, y vamos a tener que llegar a un acuerdo. Y puestos de acuerdo, ponernos a trabajar para el Señor. Así es. Pero tenemos que crecer en ponernos de acuerdo, en ceder, en dejar el orgullo, la vanidad, la arrogancia, y yo mando y yo puedo más y todo ese asunto, ¿no? Les ponía hace rato el ejemplo de la limpieza. También para mí es más fácil hacerlo solo. Y si me gusta participar en la limpieza cuando le ayudo a un hermano, pero ayudarle a las hermanas, qué difícil es, ¿eh? Me ha tocado. Es como 3 veces. Ay, no quedó bien, pastor, dele de nuevo. Y otra trapeada. No, es que para allá hay otra. No. A las mujeres, ya ven lo difícil que es, porque son diferentes las formas de pensar. Entonces, tenemos que trabajar en nuestra humildad, trabajar en contra de nuestra arrogancia, de nuestro orgullo, para poder ponernos de acuerdo. Por eso hay gente que quiere andar sola. O sea, no, a la reunión con estos hermanos, no. Ahorita ya van 3 reuniones de fin de año de 3 ministerios. Bien bonitas. Pero hay gente que no va a tener eso, hermano. Yo sé, me puede decir, no me hace falta. Sí le hace falta. Yo sé que no me hace falta, sí soy feliz. Sí le hace falta. Y qué bueno que es feliz, faltara que no fuera feliz si tiene a Cristo, hermano. Pero créame que nos hace falta escuchar el testimonio del hermano, orar por el que tiene necesidad, exhortar al que está desviándose y saber que tenemos una familia en Cristo que está con nosotros. Pero habremos que ponernos de acuerdo para caminar juntos. Otra cosa que vemos en este primer versículo es que Dios comparte su autoridad con nosotros. ¿Le gustó eso? Que Dios le dio autoridad a estos 12 para echar fuera demonios. ¿Se dio cuenta o no? ¿Usted sabía que Dios le dio a usted autoridad espiritual o no sabía? Hace como semana y media unos hermanos tuvieron un ataque bien fuerte. Y no fue un ataque, pero vieron cosas demoníacas. Porque pues no tenían permiso de atacarlos, pero se dieron cuenta, lo vieron. Me llamaron, ¿no? Es que nunca habíamos visto esto, vimos esto y aquello. Pues sí, es que es algo que existe, que les platicamos que existe. Algunos, Dios nos dio la oportunidad de verlo, ¿verdad? Y un día nos da chance el Señor de ver cosas y es terrible, es duro. Pero me dicen, pero yo sabía que tenía autoridad y dijimos y lo corrimos y se fue. Y le digo, ¿y a que no regresó? No regresó, pues no, porque tienes autoridad. Pero muy poca gente sabe que tiene autoridad y la ejerce.
Y los trae el chamuco todos espantados en su casa, que tronó aquí, que se recorrió la silla, que se abrió la ventana, no pueden dormir. ¿No tienen autoridad o qué? Bueno, si no has nacido de nuevo, no tienes, porque el Espíritu no habita en ti. Bueno, fíjense, Dios comparte su autoridad sobre los espíritus inmundos. O sea, tenemos autoridad, Dios nos compartió su autoridad sobre esos espíritus. Tenemos autoridad. ¿Y por qué, si los mandó a evangelizar, qué tienen que ver los espíritus inmundos? Miren, hermanos, no quiero abundar mucho en esto porque hemos tenido estas clases, pero tenemos que mencionarlo. El evangelizar y el predicar el evangelio es una guerra espiritual, hermanos. No es un juego, no es un pasatiempo, no es un hobby. No, ay, me metí al ministerio para desestresarme. Mira, busca otro, porque el evangelismo es irte a pelear con el diablo por las almas de la gente. Eso es, muchos no entendemos de qué se está tratando. ¿Se acuerdan la otra vez que les platiqué que aquí yo estoy peleando eso a veces? No siempre, pero a veces. ¿Tienes enfrente a alguien que te está viendo con un odio? Y tú estás predicando la palabra y estás enseñando, y si pudieran, se levantaran y te golpearan, te escupirían, te pisotearían. Nada más que Dios te dio autoridad, y ahí se queda atado, remolineándose de coraje de todo lo que está escuchando, y no pueden hacerte nada. Es que hay autoridad, hermano, pero es una guerra espiritual lo que se está viviendo. Es impresionante. He visto al diablo aquí enfrente, hermanos, burlándose, incitando y hablándole a alguien. Y eso es real. Si tú vas a predicar el evangelio, necesitas llevar autoridad. Porque tú le estás hablando a alguien, le estás predicando el evangelio. Y yo sé que hay gente que ya lo ha visto esto. Porque a veces el Señor nos permite. Y está el demonio abrazándolo, y tú estás predicándole. Y está el demonio abrazándole, diciéndole: está loco, fanático, tú no necesitas eso, que te deje en paz. Tú eres bueno, tú no haces esto. Además, disfruta tu vida. ¿Te gustaría ser como ellos, todos aburridos y amargados? Míralo con esa faldota. El diablo anda trabajando también, Que si tú vas a evangelizar, mejor que vayas con autoridad del Señor, Porque muchos de ellos van a decir: no, sí, cierto, y se van con Él. Y si tuvieras visión espiritual, los vieras abrazados ahí, bien a gusto. Mejor vamos a ver a tal amigo, Sí, claro. Es una guerra espiritual, hermano. Es que el Señor les da esta autoridad espiritual para que ellos puedan seguir. Algunos han descubierto esto, otros lo van a descubrir, porque tarde o temprano Dios les va a mandar como a estos discípulos. Tarde o temprano tendrás que ejercer esta autoridad que Dios te dio y creer en las promesas de Dios. Así es que, hermano, por eso, si no eres llamado por Dios, preparado por Él, enviado por Él y con la autoridad de Él, mejor no vayas. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Hermanos, dejemos de jugar a la iglesia. La iglesia es el cuartel de soldados que vamos a ir a pelear contra los demonios. Muchos no entendemos esto, pero va a haber ataques, hermano. Necesitas autoridad. Necesitas autoridad. Nos fue delegada la autoridad y es importante ejercerla bajo autoridad. Chequen lo que les... ¿Quién nos dio la autoridad? Como Jesús la recibió de su Padre, igual. Y nos fue dada a nosotros. Pero para lo que tú quieras, esa es autoridad. La Biblia nos enseña que fueron repartidos en cada uno de nosotros dones espirituales y talentos, ¿sí o no, hermanos? Para lo que tú quieras, ¿verdad? No, para la obra, para bendecir a la iglesia, para hacerlo bajo las instrucciones que están en la palabra de Dios. Hoy nosotros no nos podemos hacer que no nos damos cuenta cuánto delincuente del evangelio utiliza los dones de Dios para enriquecerse, para hacer shows y espectáculos y hasta programas de televisión. ¿Para eso serán esos dones, hermano? Son para bendecir la iglesia, son para edificar el cuerpo de Cristo, son para utilizarlos específicamente para lo que Dios los creó, hermanos.
No para hacer show, ni hacerte un nombre. Esas iglesias que tienen ahí la pancarta de su apóstol, el superungido, hermanos, eso no es para eso que nosotros recibimos dones y talentos de parte de Dios, sino para utilizarlos para bendecir a los santos y ayudarlos a llegar a la madurez. ¿Estamos? Hay dones, hay servicios, ¿verdad?, que nosotros tenemos que desarrollar, pero bajo autoridad, hermano. Bajo autoridad. No es como tú quieras, no es en lo que tú quieras, no, es para el Señor. A veces, con este ejemplo ya, porque es largo el tema de hoy, ¿a cuánta gente Dios le dio un talento para desarrollar para la alabanza y la adoración? ¿Han escuchado historias de gente que salieron de las iglesias, que eran de la alabanza, y alguien del mundo los vio que tenían talento y se los llevó y los firmó como artistas? Hay gente bien famosa, Elvis Presley, Whitney Houston y un montón. Vean cómo terminaron sus vidas. O sea, no era para lo que tú querías. Te pones un ejemplo así como, bueno, en los demás dones es también para eso, hermanos. Para edificar a la iglesia. Tienes un don, pero la Biblia está llena de instrucciones de cómo usarlo y en qué y de qué manera, y para la gloria solamente de nuestro Señor Jesucristo, ¿no, hermano? Entonces, si tenemos autoridad, hay que ejercer la autoridad bajo la autoridad de quien nos lo delegó, porque hay que recordar que eso que recibimos es por pura gracia y misericordia. Ningún mérito tenemos, hermanos. Hermanos, predicar el evangelio, es ese vaso de barro, y ahí de barro, a lo mejor corrientillo, que somos nosotros, pero lleno del perfume más exquisito que pueda existir, que es el evangelio del Señor. Y somos nosotros privilegiados y honrados de esa magnífica oportunidad de ser tomados en cuenta por Dios para llevar su evangelio a las naciones. Y recibimos su autoridad, su respaldo, su envío, su llamado para poder ejercerlo. Pero no hagamos nada extra. Este mismo pasaje lo encuentra usted en Mateo y en Lucas, y ahí puede usted leer que dice: y dad de gracia lo que recibiste de gracia, hermano. Ahorita vamos a entrar más allá. Bueno, esto mismo que está haciendo el Señor de preparar y edificar a la iglesia, que lo vemos en Efesios 4:11 en adelante, ¿verdad? Que para eso son los ministerios de la iglesia, para llevar a la madurez a los santos para toda la buena obra del evangelio. Bueno, prepararnos, llamarnos, enviarnos, darnos autoridad, ahora en ese momento fue para estos 12 y solamente para el pueblo de Israel, pero esta vez es para nosotros, para toda la iglesia, hermanos, y tenemos que hacerlo bien. Mateo 28:18. Aquí vamos a ver cómo ahora el llamado es para la iglesia, y es en otra, los que entienden estas palabras, en otra etapa, en otra dispensación, en otro momento. Aquí es la era de la iglesia. Estas palabras son de Jesús, pero Jesús resucitado, hermanos. Este es Jesús, pero después de vencer a la muerte. Y vean la encomienda a la iglesia. Dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, ¿qué es? Toda autoridad, todo gobierno, todo el poder sobre el cielo y la tierra. Con esa autoridad que me fue dada del Padre, yo se las doy a ustedes. Dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Ahí ya no es a los de Israel nada más, ahí ya es a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Estamos, hermanos? Vea cómo dice: yo les voy a dar autoridad para que vayan y hagan discípulos y los bauticen. Pero fíjense cómo somos tan malos para obedecer. Sí, mira, él sí me dijo amén, el bebé. Dice: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Escuche: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí dice así? Entonces, ¿por qué ahora? No, es en el nombre de Jesús, o no vale.
No, es que tiene que ser en lago, no en río. No, es que, ¿han escuchado semejante? O sea, nos dan una autoridad, pero nos dicen específicamente lo que hagas y todo cambiamos, hermano. Qué duros somos. Ahora ya dan curso para bautizarse. Si pasas el curso te bautizas, si no, o sea, ¿de dónde sacan esas cosas? Es un ejemplo nada más de que recibimos autoridad y te dice, recibes la autoridad para esto, no para lo que tú quieras. Y vas a decir esto y vas a enseñar esto, no lo que queramos, hermanos. Entonces ahora esto es para toda la iglesia. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mira, el Señor te prepara, te llama, te envía, te da autoridad y va contigo en el camino. ¿Cómo ves? Va a ir contigo a evangelizar. ¿Quién es el llamado a evangelizar? A ver, ¿a quién ha llamado Dios a evangelizar? Les acabo de decir que a todos ya. Ese es un mandamiento en general para toda la iglesia, hermanos. En la primera no. Ahí está llamando a esos 12 nada más. E incluso les dijo, y no vas a ir a tierra de gentiles, ni nada, vas a ir a los pueblos de Israel. Aquí ya vimos que es a todas las naciones y hay que bautizarlos ya ahora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa gente va a ser embestida del poder del Espíritu Santo. Es la era de la iglesia aquí. Y eso ahora nos toca a todos, hermanos. Entonces ya te digo, Jesús te va a preparar, te va a capacitar, Jesús te va a llamar, Jesús te va a enviar, te va a equipar, te va a dar autoridad y aparte va a ir contigo. ¿No quieres ir, hermano? A predicar. ¿Te cuesta trabajo atravesar la calle para predicar a tu vecino de enfrente? Bueno, Marcos 6:8. Ahora fíjate, ¿de qué te vas a equipar? ¿Qué tienes que llevar a la misión? ¿Qué te tienes que llevar a la misión? Dice Marcos 6:8. Y les mandó que no llevasen nada para el camino. Qué fácil, ¿verdad, hermanos? ¿Qué necesitas para ir a las misiones? Sandalias, dice ahí. Llévate tus sandalias y tu ropa del día y no lleves muda de ropa. Fíjense, dice, les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no tuviesen 2 túnicas. No lleven muda de ropa para cambiarse. ¿Cómo van a ver, hermano? ¿Qué diferencia hoy, no? Hay evangelistas que les tienen que pagar el hotel 5 estrellas, tienen que estar, tratarlos en limusina y una comida especial. Y si no hay tanta gente y de tanta ofrenda, pues no voy a la campaña. Y dice, ¿hasta dónde, hermanos? Vean el mandamiento del Señor. El Señor nos está enseñando a que sean humildes y sencillos, hermanos. Porque así llegó Jesús. ¿A quién representan ellos ahí? Cuando nosotros vamos a servir, a evangelizar, a predicar el evangelio, ¿a quién representamos, hermano? ¿Y cómo era Jesús? Humilde, sencillo, de corazón, ¿no? ¿Y por qué ahora tanta ostentosidad en los ministros? Tantos lujos, tanta marca, tanto... Y salen con que soy hijo del rey y merece lo mejor y pura babosada que no dice la Biblia. No es el sentido de muchas palabras. Vean el mandamiento, sencillez, humildad, no necesitan nada. Dios quería enseñarles 2 cosas. Número 1, me están representando a mí, no sean cremosos. O sea, es versión chilanga, pues, pero eso significa. Es que, o sea, así era Jesús. Jesús decía, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. ¿Sí o no, hermanos? No tenía lujos Jesús. Ustedes tampoco. Entonces vayan, me van representando a mí, lleven la palabra. Y número 2, deben aprender a confiar que el Señor los va a sostener en todo lo que se necesita, hermano. ¿A cuánto nos cuesta trabajo eso? Bueno, ¿sí o no? Y hemos ido aprendiendo porque el Señor nos va enseñando. Y el Señor nos va ministrando. Y le voy a decir una cosa, muchas veces el Señor puede permitir que tengas necesidades para que aprendas a confiar en Él.
para que aprendas a confiar y a decir, Señor, mi vida está en ti. Señor, confío en ti. Señor, estoy en tus manos. Señor, tú tienes el control. Pero tenemos que aprender, ¿cierto? Bueno, miren, estos hombres vieron quién era Jesús, vieron la autoridad, lo vieron reprender al viento, levantar enfermos, todo eso, y ahora con esa autoridad los envía. Y también vieron a Jesús, que a veces no tenía recursos y Dios siempre le suplió. A veces en el camino cortaban espigas para comer, ¿se acuerdan, hermano? Entonces, lo que Dios quiere es que aprendamos a depender de Él, a confiar en Él y en sus promesas, hermanos. Una vez me tocó ser padrino en una boda cristiana y el otro padrino era Chuy García. Y ahí nos tocó estar juntos. Y me acuerdo que me estaba haciendo burla Chuy a mí porque, pues él era mi pastor en el coro, ¿no? Él era el que dirigía el coro de la iglesia y estuve con él unos años. Y luego yo dejé este ministerio para irme de misionero. Me fui a las misiones. Entonces ahí nos volvimos a encontrar como después de 2 años, ¿va? Y ya no estaba yo en el grupo de alabanza. Y me hacía burla, me decía, ay, sí, el misionero. Lo llevan en Sprinter. Van y pasan al restaurante primero, llegan a las carnitas. Y luego ya los llevan allá, predican 1 hora y lo están esperando en la iglesia con comidota y no sé qué. Era verdad todo. Así eran las misiones. La verdad es que así eran las misiones a las que a mí me tocaba ir. Un día dejaron de ser así, ¿no? Y me empezaron a asignar a otras, donde no había nada, hermano, donde realmente teníamos que orar y suplicarle al Señor que proveyera para todo, no había nada, ¿no? Y uno aprende a que el Señor da para todo, hermano. ¿Cuántos están esperando? Aquí hay gente que me ha dicho, no, cuando el Señor me dé esto, ahora sí. Cuando el Señor me dé aquello, ahora sí. Cuando el Señor me sane, ahora sí. Cuando ya termine de pagar mi casa, ahora sí le voy a entregar. No, cuando se case mi hija, y luego cuando se case la nieta, y luego ya se murió el hermano. Y nunca le sirvieron a Dios. No necesitabas nada, necesitabas confiar en sus promesas. Eso es lo que necesitabas, nada más. Entonces tienes que aprender a confiar en Él, que Él te va a sostener. Y ya te dije, te va a preparar, te va a llamar, te va a enviar, te va a dar autoridad y va a ir contigo. O sea, no necesitas nada. Si Jesús va contigo, ¿qué ocupas, hermano? Bien. Entonces, eso es lo que está enseñándoles aquí a sus discípulos, ¿no? Entonces, hermanos, llegará el momento que tendremos que demostrar que sí creemos. Un día se van a acabar los discursos y las clases y nos va a tocar llegar al examen. Y tendremos que creer, hermanos. Cuando nos enviaron acá, hermanos, ¿usted qué cree? O sea, llegamos y habían 15, eran bien poquitos. Pues dejamos todo, vinimos acá, nos daban un sueldito. Ahí está la administradora. ¿Cuánto me daban? Pues apenas alcanzaba para la despensa, hermano. Un hermano me dio trabajo, empezamos a echarle ganas. Ayer nos reíamos, allá en la reunión de mujeres, bien fresitas las mujeres ayer. ¿Quiénes vinieron a la reunión de mujeres? Levanten su mano. Sí, muchas, qué bueno. Bien bonito, las mesas adornadas, nochebuenas, platillos acá bien padres, ¿no? Que trajeron, qué rica comida, ¿no? Qué bonito. Ay, hermano. Pero me acuerdo de las primeras reuniones de mujeres que tuvimos. Aquí hay una sobreviviente, Maggie, creo que nomás Maggie hoy. Sí, nomás está Maggie de sobreviviente. Mi esposa, allá está atrás. Eran las tablas de tabla roca, rotas, que estaban allá arriba, todas deshaciéndose, pues ahí cargándolas, poniéndolas en cubetas o en cosas para simular mesas. Ellas venían bien lindas, bien guapas, todas llenas de gis, así de andar cargando todo. No había platos, no había cucharas, no había nada, hermano. Y luego yo cantaba la alabanza como ayer, pobrecita, se la tuvieron que aguantar otra vez. No, y hoy qué bien bonito, ¿no? Pero al principio no había nada, hermanos. Y tienes que ir por fe, porque crees, ¿no? Porque el Señor prometió que iba a ir conmigo, hermano. ¿Entendió? ¿Y cómo fuimos a Ichán? Cuando fuimos las primeras veces a Ichán. Miren, no había nada allá y no llevábamos nada nosotros. Pues íbamos empezando aquí, estábamos peor. Es más, íbamos allá porque allá comían mejor que acá. Oiga, vamos a visitar a los hermanos que tengo hambre. Y de nichangas, tortillotas así. Bueno, usted ya fue, ¿no?
No teníamos nada y fuimos a apoyar esa misión, hermanos. ¿Por qué fuimos si no teníamos nada? Porque el Señor nos mandó y iba con nosotros, hermanos. Entonces, eso es lo que quiere el Señor, que entendamos ahí. No se van a llevar nada, ni torta, ni lonche, ni... No, allá se van a ir. Es importante aclarar esto. El pueblo de Israel estaba educado a ser hospedador. Es más, era parte de la ley. Ustedes si leen la Biblia, ustedes van a encontrar que a veces en algunos pasajes ya era tarde y no los dejaron ir, los invitaron a que se quedaran, ¿verdad? Era obligación decir, no, quédate conmigo. Era un honor hospedar un visitante, un peregrino, y más iban de parte de Dios, o llevaban la palabra de Dios. Era un honor para la casa. Entonces eran hospedadores, hermanos. Entonces tenían que ir tranquilos y confiados. Fíjense, y dice Mateo 10:7, que es este mismo pasaje, pero en otros capítulos, en otros libros, perdóneme. Entonces, este mismo pasaje lo encuentra también en Lucas y en Mateo. Entonces, Mateo 10:7 dice así, cuando les está dando las instrucciones. ¿Ya está, hermano? Mateo 10:7 dice, y yendo... O sea, cuando vayan, son las instrucciones de Jesús, váyanse, no lleven más, no lleven lonche, no lleven sus ahorros, no, vayan, yo voy con ustedes, no se preocupen, yo les voy a proveer. Yendo, predicar, diciendo. Hermanos, cuando vayamos a misiones y cuando vayamos a predicar el evangelio y cuando compartamos con alguien, no le vas a decir lo que tú quieres. Quiero hacer énfasis en este punto. Somos llamados a predicar el evangelio, no tu experiencia, ni tus sueños, ni el libro que te gustó, ni la película cristiana que viste, ni lo que tú piensas o lo que tú sientes. No, hermanos, somos llamados a predicar el mensaje del evangelio. El evangelio es el único mensaje que tiene el poder para transformar la vida de la gente, para generar y producir nuevos nacimientos. Es el mensaje del evangelio, aquello que va a transformar la mente, el alma y el corazón de una persona, hermano. Entonces no es lo que tú quieras. No es, si vas a la iglesia, tu negocio va a prosperar. Ven que hay gente que predica así. Si vas a la iglesia, no, Dios va a arreglar tu matrimonio. Si vas a la iglesia, se van a acabar todos tus problemas. Hermanos, los míos se multiplicaron, Yo no sé a usted, pero yo llegué a la iglesia, cuando me convertí, mis problemas se multiplicaron. Pero con Cristo. ¿Verdad? La teníamos ganada en todos los problemas, ¿ya? Pero todas esas cosas no son el evangelio. Es más, invitarte a que escuches alabanzas toda la noche y dances y repitas una oración, no es el evangelio, hermanos. No, dice, yendo, predicar, diciendo, tienen que decir esto: el reino de los cielos se ha acercado. Ustedes sabían qué implicaba ese mensaje, ¿verdad? Lo estudiamos aquí hace unas semanas, Marcos 1:15, vaya por favor. Entonces, ¿a qué son enviados, hermanos? ¿Y por qué llevan autoridad incluso sobre los demonios? Bueno, porque van a ir a predicar el evangelio, a hacer guerra espiritual, a conquistar almas para el Señor con el mensaje de salvación. Marcos 1:15. ¿Cómo empezó Jesús a predicar el evangelio? Diciendo así: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Vamos a aprovechar hoy para repasar algunos elementos que tú tienes que enseñarle a la gente o platicar con la gente para que tú puedas decir: estoy evangelizando. Número 1, el mensaje incluye arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, dice la palabra de Dios, hermanos. Entonces hay que hablarle y explicarle a la gente que Dios está buscando un arrepentimiento. Número 2, fe, creer en este mensaje de salvación. ¿Qué significa el mensaje de salvación? Fíjense, arrepentidos y creer en el evangelio. ¿Qué dice el evangelio?
Ya vi cuál es el problema. Y creed en el Evangelio. 1 Corintios 15:3. Ese es el Evangelio. Arrepentíos es reconocer que estás pecando contra Dios, que estás fuera de los caminos de Dios, que eres un pecador, que estás destituido de la gloria de Dios y que estás dispuesto a cambiar tu vida. Arrepentirse no es llorar por lo que hiciste, arrepentirse es cambiar. ¿Entendiste? Uy, hermanos, yo veo, hay gente que mete la pata, viene y llora un día y se vuelve a ir a lo mismo. Eso es que te remordió la conciencia o te trajo tu mamá a fuerza. O sea, arrepentirte es, te partió el alma lo que hiciste ofendiendo a Dios, lo reconoces, te das cuenta del problema que tienes y dices, voy a cambiar ya. No vuelvo a participar en eso. Eso es arrepentirse. Entonces, arrepentimiento y fe. ¿En qué fe? 1 Corintios 15:3. Dice Pablo, primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí. Este es el evangelio que yo recibí, dice Pablo, y es el que yo les enseño. Ahí les va lo que es el evangelio. Anote lo que es el evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Que Cristo te ama, que repitas una oración y vas a estar en el cielo, que si cantas alabanzas y levantas las manos estás en el cielo, que si vas a la iglesia. Ese no es el evangelio, hermano. El evangelio es arrepiéntete y cree que Cristo murió por ti, por causa de tus pecados. ¿Quién dice amén? Eso es el evangelio. Entonces tiene que venir el mensaje del arrepentimiento, el mensaje de la fe, de creer, porque es por fe, no por obras para que nadie se gloríe, y entender que Cristo murió por ti en la cruz. Y el otro elemento, verso 4, y que fue sepultado, murió, hermanos. No se desmayó, no. Le pusieron un curita en la lanza que le atravesó de lado a lado y se sanó, porque hay gente que dice esas tonterías, ¿eh? Fue sepultado y que resucitó al tercer día. Hermano, no puedes decir que estás evangelizando si no hablas de la resurrección de Cristo. Pues tiene que haber un mensaje de llamar a la gente al arrepentimiento, ¿no? Ya estudiamos aquí en este mismo evangelio de Marcos que Jesús comía con publicanos y pecadores, llamándoles al arrepentimiento. Entonces, arrepentimiento, fe, creer que Cristo murió por nosotros en la cruz, desangrándose en la cruz por nuestra culpa. Y por último, fue sepultado, pero hoy vive, se levantó de los muertos, venció a la muerte y te da vida para siempre porque habita en ti. Y si una de estas cosas no está en tu mensaje, ese no es el evangelio, hermano. Usted debe pasar en la noche oyendo canciones y llorando porque Dios te ama y te quiere hacer rico. Y si pasas al frente y dejas tu reloj y tu dinero y tu cartera, Dios te va a bendecir. Bueno, aparte de ser un robo, no es el evangelio. Y eso no salva a nadie, hermano. Somos llamados a predicar el evangelio, llamar a la gente al arrepentimiento y a creer en el sacrificio de Cristo que fue por nosotros, el que era santo, al que nunca cometió pecado, por nosotros fue hecho pecado, y que murió y que venció a la muerte, fue levantado por el Padre porque el Padre se agradó de su sacrificio, y ahora todos los que le hemos puesto como Señor y Salvador hemos sido justificados, no hay delito que perseguir, ya no se nos puede condenar y hemos recibido el sello del Espíritu Santo y la promesa de la vida eterna. Apláudele al Señor Jesús por su obra. Y ese es el evangelio. Entonces, cuando tú compartes con alguien del mensaje del evangelio, le dices estas 4 cosas, ¿verdad que sí? Pues tienen que haber estos 4 elementos. Si no, no estás evangelizando. Bien, Marcos 6:10. Siguen las instrucciones del Señor Jesús.
de dos en dos, gente que ya había sido preparada, que tenía el conocimiento, que había sido llamada, que había sido enviada por él y que había sido investida de su poder y que aparte iba él en compañía de ellos y bueno, les da estas instrucciones a estos equipos de trabajo. Donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Mira, si llegas a una aldea o un pueblo y alguien te ofrece hospedaje, ya no salgas de ahí, ahí quédate. Inviten a los demás que vayan allí a escuchar el mensaje. Hermanos, cuando alguien nos recibe en una casa y nos invita a regresar ahí, regresen ahí. O sea, no tienes que abarcar toda la ciudad, ¿eh? Si en una casa te abren, entra ahí y enséñales. ¿Saben cuántas iglesias han salido así? Me tocó ver muchas que empezaron así cuando estaba de misionero. Una casa que alguien, no, sí me gustaría que nos enseñaran, somos como 5, vengan, pueden venir cada semana, vamos. Y hoy son iglesias. Un día ya no cabíamos, tuvimos que buscar un local y se abrieron iglesias. Entonces, cuando vayas y alguien te recibe y quiere aprender, dedícate a discipularlo. Pablo habla de que hubo lugares donde estuvo 2 años, ¿no? O sea, hasta que dejó ancianos levantados ahí y pudo continuar su viaje. Así es que esa es la instrucción de Jesús. Donde sea que entres en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. En la cultura judía, les digo, era responsabilidad hospedar. Ahora, lo que viene es muy interesante que pongan mucha atención. No se duerman, hermano. En lo que sigue regularmente no es algo muy notorio para nuestra cultura. Es algo propio de la cultura judía y se los voy a tener que explicar. Dice así, Marcos 6:11. Son las palabras de Jesús, hermanos. Y necesitamos tener cuidado ahorita. Porque esta es una costumbre, esta instrucción para ellos que eran judíos, estos primeros 2 eran judíos, y fueron enviados solamente al territorio de Israel. Era clarísimo la instrucción, pero en nuestra mente pues no tiene mucho sentido. Dice así, y si en algún lugar no les recibieron ni les oyeron, no recibieron el mensaje, rechazaron el mensaje, salgan de ahí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. Este asunto es un juicio. Y el contexto es completamente judío. ¿Por qué? Porque los judíos piadosos, cuando salían de Israel, cruzaban las fronteras, iban a pueblos gentiles, a la hora de regresar, siempre sacudían su ropa, su calzado, se lo quitaban, lo sacudían, lo limpiaban. Si había un río, se bañaban, se quitaban todo, simbólicamente la inmundicia que habían encontrado en esas tierras paganas, para poder entrar a su pueblo sin contaminación. Ya ven que les gustaban los rituales a los judíos, ¿verdad? Pues este es uno. No entraban nuevamente al territorio de Israel sin sacudirse el polvo. Simbólicamente rechazando la idolatría, las costumbres paganas, la fornicación, todo ese liberalismo terrible que hay en esos países donde no temen a Dios, principalmente la idolatría y la fornicación, la adoración de los ídolos, cosas terribles como el sacrificio de bebés y cosas así había fuera de las fronteras de Israel. Entonces ellos, entrando a su pueblo, se santificaban y se sacudían el polvo para no entrar polvo gentil a Israel. ¿Ya entendió? Y aquí Jesús les dice que hagan lo mismo cuando en una casa no los reciben o no escuchan el mensaje del evangelio. ¿Ya se dio cuenta? Para nosotros como pues se acuerdan. Sí, lo que pasa es que ahí es prácticamente tratarlos como gentiles a los que rechacen a Jesús. Es un juicio a los que no reciben el evangelio y rechazan a los hijos de Dios que llevan el mensaje del evangelio. Y la prueba es lo que sigue. Escuche, dice, salid de ahí, si los rechazan, si no los oyen, si no reciben el evangelio, salid de ahí, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto, ahora fíjense, no me quiero saltar esto, para testimonio de ellos. O sea, esta ceremonia que van a hacer enfrente de ellos, haz de cuenta, tú no, váyanse, yo no quiero saber nada. Y
enfrente de ellos hacían esto de sacudirse los pies, dice, como testimonio para ellos. O sea, que les quede claro que rechazaron el evangelio, Estaba viendo algunos teólogos, leyendo algunos teólogos, decían que por eso también era ir de dos en dos. ¿Por qué? Porque la ley judía decía que para acusar a alguien tenía que haber mínimo 2 testigos, ¿recuerdan? Entonces aquí dice, hay 2 testigos de que no recibieron a Cristo a la hora del juicio. Está interesante, ¿no? Ahora fíjense lo que dice acá. Jesús, de cierto les digo que en el día del juicio, ¿sí saben que va a haber un día de juicio? Hay muchos que creen todo lo que dijo Jesús menos eso, ¿no? Todo lo que dijo Jesús es y será, hermanos. Dice, de cierto les digo que en el día del juicio, escucha esto terrible, a los que rechazan el evangelio, será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Están leyendo, hermano? O sea, ¿cómo le fue a Sodoma y Gomorra? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo fueron destruidas esas ciudades? Bolas de fuego y azufre, ¿no? Que caían y despedazaron ahí las 2 ciudades, Sodoma y Gomorra, donde prevalecía el libertinaje, la borrachera, la homosexualidad, la promiscuidad y la idolatría. ¿Se acuerdan? Pues les va a ir mejor a los de Sodoma que a los que rechacen a Jesús. Dice ahí, o le estoy inventando. Eso dice. Pues eso les fue bien a como les va a ir a los que rechacen. Por eso que les quede claro y se sacuden ustedes delante de ellos, porque eso va a ser testimonio de su rechazo. De cierto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Claro, hermanos, porque este Mesías había sido enviado a ellos. Eran pueblos judíos, era el territorio de Israel. A ellos era la promesa y la rechazaron. Vendrá un juicio, hermanos, pero sí le voy a decir una cosa. Aquí tiene, por eso le expliqué este contexto especial para el pueblo judío, hermano. ¿Entendió? Era porque fueron al pueblo judío y rechazaron a su Mesías. Y por eso les dice, no, va a ser más tolerable. Sodoma y Gomorra eran paganos, pero ustedes eran el pueblo que tenían que haber recibido a Cristo, ¿entienden? ¿Por qué les digo esto? Porque ciertamente vendrá un juicio, hermanos, a los que rechacen al Señor Jesús. Pero no lo tenemos que hacer nosotros, por el amor de Dios. O sea, usted no manda al infierno a nadie, hermanos. Usted predica con amor el evangelio. Es decisión de él si lo recibe o lo rechaza, pero tú no tienes ni que discutir, ni que ofender a nadie, ni que ser grosero con la gente, que ya me han dado quejas de algunos evangelistas así. No, hermano, ¿quién eres tú para juzgar y para enviar al infierno a la gente? Tú predícale con amor el evangelio, el Señor sabrá. Y tú tampoco eres llamado a convencer a la gente. Ese es el trabajo del Espíritu Santo de Dios, que convence de pecado, de juicio y de justicia. ¿Estamos, hermanos? Sí vendrá un juicio, pero no nos toca a nosotros, hermanos, por el amor de Dios. Nosotros tenemos que ir y llevar predicar el evangelio con amor. Por eso expliqué aquí que esto era específicamente para el contexto de ellos, de los judíos, por lo que estaba sucediendo. Para ellos era su Mesías prometido que tanto pidieron, al que estaban rechazando. Y los tratan ahí como gentiles. ¿Ya? Eso es lo que pasa ahí en este momento. Bien. Marcos 6:12. Marcos 6:12. Entonces termina Jesús de darle las instrucciones de que vayan sin grandes recursos, llenos de humildad, lo están representando a Él, que vayan confiando en que el Señor proveerá y los cuidará y los protegerá porque Él va con ellos. Y además, tienen autoridad, hermanos. Dice, saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. ¿Qué estaban predicando? ¿Vieron cómo sí entendieron el mensaje estos muchachos? Porque Jesús predicaba el arrepentimiento, hermanos. Entonces ellos fueron y dice, saliendo, después de recibir las instrucciones, ¿fueron o no fueron? Mire, Jesús los mandó y ellos ¿qué hicieron? ¿A usted no lo ha mandado el Señor? ¿Y está obedeciendo?
A ver, como la mitad dijeron sí, amén. ¿Sí los ha mandado el Señor a predicar y compartir el Evangelio o no? Amén. ¿Está obedeciendo? Amén. Muchos así. Bueno, saliendo, ellos obedecían, hermano, ¿eh? Y vaya que estos hombres, que eran hombres comunes y corrientes, que tuvieron pasajes de duda y de dificultades muy fuertes, dieron su vida por el Evangelio. Solo uno de ellos no fue martirizado. ¿Sí saben quién fue? Judas. ¿Quién puede ser? A ver, no. Solo uno de ellos no fue martirizado, se murió de viejito. Juan, nada más. ¿Qué onda? A ver. El amado, muy bien. Y eso, pero lo intentaron, una vez lo quemaron y no se murió, pero lo intentaron matar. Bueno, entonces saliendo, predicaban que los hombres se arrepintieran. ¿Obedecieron o no? ¿Vamos a obedecer o no, hermanos? Bueno, si no estamos invitando a la gente al arrepentimiento, no podemos decir que estamos evangelizando, hermanos. Ubíquese un poquito. Eso de Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. De tal manera que dio lo mejor que tenía, su Hijo, para morir en la cruz, recibir el castigo de la maldad de nosotros en Él. Claro que Dios nos ama, hermanos. Y el Señor Jesús ahí clavado, clamaba al Padre, Padre, perdónalos, no saben lo que están haciendo. ¿Se acuerdan? ¿Nos amó Jesús o no? Sí, hermano. Pero si le rechazas a Él y a su sacrificio en la cruz, serás juzgado por cada uno de tus pecados. Y por último, hermanos, demos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Es un regalo de Dios lo que recibimos, ¿o no? ¿Qué te costó tu salvación? El Espíritu Santo en ti. Hermano, fue un regalo. El Señor nos amó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque Él es amor. Y se derramó en la cruz por nosotros. Y ahora nosotros tenemos que hacer por amor este trabajo, por gracia nada más. ¿Ok? Marcos 6:13. Este es el último texto. Dice, y echaban fuera muchos demonios. ¿Tenían autoridad o no? Ahora fíjese, quiero explicar esto. No siempre usted tiene que... Y te reprendo y te... No. Digo, tiene autoridad de hacerlo, ¿eh? No me vaya a confundir. Hay un endemoniado ahí. Ese endemoniado, para empezar, usted tiene que saber que no es cristiano. O sea, ubíquese. No se crea los cuentos. O sea, un endemoniado no es cristiano. Porque el cristiano está habitado del Espíritu Santo de Dios. A los demonios no les gusta vivir ahí, no aguantan, no resisten. Cuando una persona recibe a Cristo, si estaba endemoniado, salen pitados los demonios. Eso ya va implícito. ¿Estamos? Echaban fuera demonios, tenían autoridad para decirle, sal fuera, y se iban. Pero también, hermanos, el puro hecho de predicar el Evangelio va a liberar a la gente. Usted debe de saber eso. El Evangelio de Juan dice, y conoceréis la verdad, ¿y qué? La verdad te hará libre. Mano, yo puedo reconocer que yo estaba bien endemoniado, pero nunca me impusieron las manos para sacar el demonio. No, nada más recibí a Cristo y se salieron pitados. Si no, van a aguantar estar ahí. Prediquen el Evangelio, hermanos. Prediquemos, no cuentos, no películas, no sueños, no testimonios, testirrollos de otros. No, háblales de Jesús en la cruz, desangrándose por el pecado de ellos y de nosotros. Ese es el Evangelio, hermanos. ¿Y cuál es la manera de que ese sacrificio cuente para nosotros? Arrepentíos y creer. Esa es la forma, y somos llamados a eso. Y este último texto dice que echaban fuera muchos demonios, mucha gente iba a quedar sana nada más por eso. Muchas enfermedades también son ataques del enemigo, y la gente va a ser salva también al ser liberada, y muchos enfermos los ungían con aceite.
Entonces, bueno, el aceite, ustedes saben, hermanos, se utilizaba para ungir a los profetas, a los reyes y a los sacerdotes en el Antiguo Testamento, y es un símbolo en el Nuevo Testamento del Espíritu Santo de Dios. Pero el aceite no es mágico, hermanos. Si tú llevas aceite ahí y unges a un enfermo, está bien, no hay problema, pero no hay ningún poder en el aceite, hermano. Es un simbolismo, ¿qué? Del trabajo que Dios va a hacer en esta persona. Lo único que tiene poder para salvar y para sanar es Cristo. Es el único que puede. Él tiene todo el control y toda la potestad y todo el poder para levantar incluso a los muertos de la tumba. El Señor Jesús. Pero nosotros, nuestro trabajo es ir a orar por los enfermos y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cuál es nuestro mandamiento? Ir y hacer discípulos a todo el mundo, ¿verdad? Y enseñarles que obedezcan la doctrina del Señor Jesús. Hermanos, entonces vean todo una serie de elementos que tenemos que aprender, que están en las Escrituras, de cómo obedecer a Dios en este mandamiento. ¿Dios le ha llamado a predicar, hermano, o no? ¿Dios le ha llamado a compartir el evangelio, sí o no? A todos, hasta los que no han querido ir. Si naciste de nuevo, o si tú no eres cristiano, no, hombre, pues tú lo que quieres es ir a la fiesta y al guateque y a unos tequilitas. Estoy hablando de cristianos. Un cristiano recibió el mandamiento de compartir el evangelio a toda criatura. Bueno, y hay que hacerlo, hermanos. Vamos a hacerlo, vamos a realizarlo. Aprovechando el tema del día de hoy, los lunes sale el grupo de evangelismo, ¿verdad? A predicar todos los lunes ¿a qué hora se ven, hermano? A las 7. Y a veces cuando hay enseñanza más temprano, ¿no? ¿Siempre es a las 7? Ok, y una enseñanza cada mes. Y ahorita va a haber 2 grupos que atender también. Los miércoles en la mañana vamos a predicar el evangelio a los centros de rehabilitación también. Si un varón quiere participar, adelante, hermano. Y si no, yo le voy a decir una cosa, tiene mucho, empezando por su casa, donde a lo mejor lo rechazan como a Jesús, y en el trabajo, y con los amigos. Tenemos mucha chamba que hacer, ¿no? ¿Sabe una cosa, hermano? Yo le voy a contar una experiencia personal en estos últimos 2 minutos. A mí en el Instituto Bíblico siempre me espantaron de evangelizar. Me decían que nos iba a ir terrible, que nos iban a corretar a machetazos, que nos iban a encarcelar, que nos iban a no sé qué. Yo sé que hay gente que pasa por eso, porque es una realidad que hay persecución. Pero ¿sabe cuál es mi experiencia cuando yo empecé a compartir el evangelio? La gente tenía mucha hambre de Cristo. O sea, como que nos enseñaron así como para a ver si éramos cristianos, no sé. Y cuando empezamos a compartir, la verdad es que la gente dice, yo quiero saber, enséñame, explícame cuándo vienes, oye, invítame donde vas tú. Esa fue la respuesta que recibí. En su gran mayoría, claro, también me han rechazado, por supuesto. Pero nunca esperé que había tanta gente hambrienta, hermanos. Y eso está escrito, ¿verdad? La mies es mucha y los obreros pocos. Y esos pocos, unos son bien flojos. Entonces, los campos están preparados. La gente necesita, la gente está preguntando. Mira, hermano, sale un comercial en la tele o un programa de cómprate un amuleto, llámame y yo te digo y te adivino. ¿Por qué? Porque la gente tiene un vacío espiritual gigantesco. Hay que hacer nuestro trabajo, hermanos. Alrededor nuestro se están perdiendo las almas. Y no tengan miedo, hermano. Usted ha sido preparado por medio de la Escritura, ha sido llamado por Dios, ha sido enviado por Él y ha recibido autoridad del cielo para poder ejercer este ministerio. Y además, dice el Señor, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es que, hermano, obedezcamos este mandamiento. Ya vimos todas las cosas que hay que cuidar y seamos ese brazo extendido de Cristo aquí en la tierra para alcanzar las almas de los perdidos. Denle un aplauso al Señor, hermano. Bien.